Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, estimado Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Liz. Y bueno, pues ya con esa introducción, ya me preguntaba yo, bueno, ¿y quién va a hablar? La verdad, muchas gracias por la invitación. Pues sí, me considero un ferviente promotor del bienestar en las empresas, del balance vida y trabajo, del salario emocional. Y esto me ha llevado a participar en más de 18 países, tanto en América como en Europa. Toda América prácticamente, y en Europa específicamente en Holanda, España, Alemania y Polonia. La verdad, Jaime, para mí es un honor conocerte porque pues todos los que nos dedicamos al desarrollo humano, al desarrollo organizacional, pues imagínate la trayectoria que tienes y tener la oportunidad de entrevistarte, esto es fantástico. Cuéntanos cuáles son tus planes futuros, qué estás haciendo actualmente y podemos arrancar entonces ahora sí con las preguntas del público. Ujú. Bueno, actualmente estamos involucrados en un modelo de certificación empresarial donde vamos a asegurar que las empresas cumplan con ciertos lineamientos para otorgar un gran salario emocional a sus colaboradores. Ok. Esta certificación va a correr a partir de que nosotros ya tenemos a más de 3.500 alumnos certificados como embajadores del salario emocional, y ahora pues lo que buscamos es dar el siguiente paso. Entonces ahorita estamos desarrollando eso, que pues ya lo tenemos en una plataforma de e-learning con todos los lineamientos, los procedimientos, es decir, responder a la pregunta de ¿qué tengo que hacer yo para tener un buen pago emocional? Claro, y mira que es también interesante las organizaciones. De hecho, hay muchas empresas que están buscando y ahora en la pandemia, pues este tema es parte de lo que buscamos que tenga la gente y el salario emocional es una parte muy importante. Voy a ir con la primera pregunta, si consideras conveniente, Jaime. La primera pregunta nos las hace, ¿vale? Mercedes Chévez dice, en mi empresa consideran lo económico como pago emocional. ¿Cómo le hago Ujú. para que mi jefe entienda que el pago emocional no es eso sí, y cómo nos beneficia el verdadero pago emocional? Claro, sí, mira, bueno, pues lo que está mencionando Mercedes es una versión más de una frase que hemos escuchado por años, por décadas, que es, pues yo le pago, usted debería estar motivado. El hecho de que yo le Claro, pague debería ser motivación suficiente. Es algo que se ha venido presentando desde hace muchos años. El salario emocional es un concepto que abarca no solamente el salario económico, sino mucho más. Sabemos que las empresas, las personas renuncian a las empresas o a los jefes, a las personas que están a cargo en estas empresas, no porque tengan un mal salario económico, sino porque no hay un salario emocional que le acompañe. Es decir, yo quiero que me pagues bien, pero también quiero que me pagues bonito, ¿no? Entonces, quiero que me cumplas claro. con pagos económicos, pero quiero que ese pago económico y el tiempo que yo paso aquí en la empresa también produzca bienestar en mi vida personal, ¿verdad? En balance vida y trabajo. Entonces, pues cuando nosotros respondemos a la pregunta de ¿para qué trabajas? Gran parte de las respuestas que encontramos son mucho más que por el dinero. Y ahí es donde Claro, surge la necesidad de un buen salario emocional. ¿Cómo hacer con esto? Bueno, es generar conciencia. Lo primero sería pues acercarlo a una información un poquito más profunda del impacto del bienestar en las organizaciones. Mercedes, ¿podrías, por ejemplo, mostrarle algunas estadísticas de lo que otras empresas ya están haciendo? Se calcula que las empresas que invierten en programas de bienestar, que es decir, que ofrecen más allá que un pago económico, obtienen 300% más de innovación, 40% más de ventas, reducen la rotación de personal, se reduce la cantidad de accidentes. Con todos estos estudios que están respaldados por medio de investigaciones de casas muy serias a nivel internacional como Gallup, Harvard Business Review, Babcock Manning Clyde, mismo Sean Archer lo menciona en sus libros. Es decir, todos estos estudios y estas investigaciones pues comienzan a abrir los ojos de las personas que antes estaban negados al bienestar dentro de las empresas y entienden que hay mucho más que dinero para poder lograr el éxito con los colaboradores en una empresa. excelente. Muchísimas gracias, Jaime. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Esta pregunta la Berenice Flores y nos dice, hola doctor, buena tarde. ¿Me podría recomendar alguna forma de pago emocional que pueda incrementar de inicio en mi empresa? Cabe mencionar que en donde laboro no contamos con de esto. ¿No, no cuentan con qué, perdón? Con pago emocional. ¿Cuál sería Ah, como el inicio? ¿Qué le uh -huh. recomendamos a inicie para iniciar con pago emocional dentro de su empresa?
Fíjate, es curioso, pero lo primero que yo siempre les recomiendo a las empresas es que revisen sus tablas salariales. No puede haber un buen salario emocional si no tienes un buen salario económico. Esto no Claro. quiere decir que tengas que pagar más que los demás, pero el salario económico es la piedra angular que sostiene el salario emocional. Como decimos en el Instituto Emotional Paycheck, es primero dinero. Primero tenemos que tener una relación establecida con un intercambio monetario, es decir, con un salario económico, para posteriormente comenzar a hablar del salario emocional. El salario emocional no puede ser Ok, aplicado si no tienes un pago a tiempo, justo, competitivo, ¿verdad? Si no estás recibiendo el pago a tiempo, si no es competitivo tu salario, pues el salario emocional se puede convertir en una herramienta de manipulación y no queremos que eso suceda. Entonces, lo primero que revisamos es que mm, exista un buen salario económico. Vamos a suponer que en el caso de Berenice ya lo tiene. Entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es analizar qué es lo que el colaborador valora. No hay una medicina que le funcione a todo mundo. Nosotros tenemos que identificar qué medicina está buscando nuestro colaborador. Lo que le ok, funciona a Google puede hacerte daño a ti. Lo que le funciona a una empresa transnacional puede hacerle daño a una empresa local y viceversa. El salario emocional es diferente en cada organización, entonces hay que medirlo. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Tarrix, que permite medir 9 elementos del salario emocional, donde el mm, colaborador va identificando las cosas que tiene y las que no y también las que valora más que las otras. Porque otro principio que te voy a compartir, Berenice, del salario emocional es que no todos se motivan como tú. Y gran parte de los programas de felicidad y bienestar en la historia han sido creados pensando en cómo se motiva el que los creó. Es decir, llega el director y dice, pues yo soy feliz jugando al golf, que todos jueguen golf para que sean muy felices. Y habrá quien no le gusta, no le interesan otras cosas y no se las estás dando y estás realizando una inversión económica, de esfuerzo y pues no está siendo valorada por el colaborador. Es decir, hay que preguntarle al colaborador qué valora, ya sea por medio de una herramienta o por medio de una entrevista. ¿Qué es lo que más valoras tú de trabajar en esta empresa? Puede ser que te pidan más balance de vida y trabajo, una desconexión digital, un teletrabajo, herramientas de trabajo adecuadas, mayor reto, una proyección a futuro, eh, vaya, o una mejor relación con el jefe inmediato. Es decir, te puede pedir muchas cosas como para tener una receta mágica que pues no va, puede ser que no funcione en tu organización. Entonces, en resumen, primero dinero, medición, preguntas en caso de que no tengas acceso a una medición ujú, y a ujú. partir de ahí comienzas a desarrollar que ahí sí ya te preguntas, ¿qué están haciendo otras empresas en esto que me está pidiendo mi colaborador? Entonces, es muy bueno pensar que el diagnóstico que salga es el que nosotros vamos a tener para poder establecer el pago emocional, pero de antemano debe haber una compensación justa para evitar un problema, ¿no? Así es, completamente. Por ejemplo, cuando no damos un buen salario económico, pues obviamente cualquier otro programa puede ser percibido como un engaño para el colaborador para no darle más dinero. Cuando yo digo de un salario competitivo, hablo de que, por ejemplo, en México hay herramientas como las tablas salariales que ofrecen algunas cámaras de comercio, Uh -huh. donde nos permiten comparar cuáles los sueldos que se pagan de acuerdo a las responsabilidades que se tienen y entonces podemos estimar más o menos si estamos competitivos o no. No quiere decir que seas el que pague más. Ya si estás por ahí en la competencia, más o menos 10%, más o menos 5%, y le das más prestaciones, pues a lo mejor hay compensas, ¿verdad? A lo mejor andas 10% abajo en el pago en efectivo, pero pues tienes dos o tres prestaciones fuertes que permiten más elevado. Entonces sí es importante primero revisar las tablas salariales, primero el salario económico y a partir de ahí construir un buen salario emocional. Recordemos, el salario emocional no es para quien no quiere pagar lo económico, sino para aquel que paga lo económico, pero quiere obtener y ofrecer más. En México se llamarían estudios de mercado de salarios, ¿no? En México se conocen como estudios Sí, de mercado de salarios. estudio de mercado de salarios, las tablas salariales, Las tablas salariales. libritos donde te ofrecen en algunas cámaras de comercio locales, me refiero a por estado,
porque varían mucho los sueldos de un estado a otro, de una ciudad a otra, por obvias razones, por costo de vida y demás, ¿no? Pero pues ya ahí Claro. puedes establecer más o menos cómo estás con respecto a los demás. Y el análisis que yo digo, bueno, nosotros tenemos una herramienta que es la que usamos en el instituto, Ujú, que se llama ujú. Tarnix, que es la herramienta que mide la calidad del salario emocional. Ya sería el segundo paso, pero primero siempre preguntamos, oye, ¿estás pagando bien? Sí. ¿Has pagado a tiempo? Sí. ¿O has hecho un estudio de tablas salariales y competitividad de tus sueldos económicos? Sí. Perfecto. Entonces podemos comenzar a trabajar en salario emocional. Excelente. Ok, entonces ya tenemos los pasos para la implementación. Muchísimas gracias, doctor. Ok, dice Marta Sánchez, ¿cómo puedo implementar el pago de emocional? Me imagino que sin recursos, no tiene esto. Ajá, se cortó un poco. Me dices, ¿cómo puedo incrementar? ¿Cómo puedo implementar el pago emocional sin capital? Ok, bueno, esa es nuestra especialidad. En realidad, todas las ideas que nosotros sacamos como parte de la certificación de embajadores del pago emocional eh, están fijadas en presupuesto cero. Hay dos principios que nosotros hemos detectado, dos condiciones, no son principios, son dos condiciones muy comunes que hemos detectado en las organizaciones a lo largo de los años, que es que nunca traen presupuesto, ¿verdad? Y nunca traen tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ofrecer lo mejor sin el presupuesto? Y pues bueno, lo que hacemos nosotros es enfocarnos mucho en la calidad de las relaciones interpersonales y en aprovechar las prestaciones que ya se encuentran en la empresa. Es decir, muchas veces nosotros cuando queremos entrar en el mundo del bienestar y la felicidad, pensamos en empresas como Google, como Sapos, ¿verdad? Que son empresas grandísimas, que son empresas que tienen mucho ingreso económico y que pueden darse el lujo de tener un Starbucks adentro del, ¿verdad? Guardería para mascotas, salas de maternidad. Es decir, trae un gran poder económico para hacer una inversión de prestaciones. Pero cuando yo veo mi pequeña empresa que va empezando, que no traigo presupuesto, pero aún así quiero darle a mi gente un buen pago emocional, me siento que no lo puedo hacer porque no tengo el alcance de Google y Zappos. Sin embargo, sí se puede porque no tienes que hacer lo que hace Google, porque no te alcanza el dinero. Le tienes que hacer como le hace Google. ¿Cómo le hace Google? Va y revisa qué es lo que quieren sus colaboradores, qué es lo que valoran, cuál es su audiencia. Google detecta, por ejemplo, que está trabajando en ese tiempo con muchos jóvenes, que está trabajando con gente muy creativa, que está buscando personas que cuidan el medio ambiente, que tiene cierto grupo de valores, de diversidad, de inclusión, de equidad. Y entonces empieza a ver, bueno, ¿cómo le puedo yo llegar a estas personas en una especie de endomarketing, un marketing interno para hablar con tus colaboradores? Y empieza a ver, bueno, pues tengo, ¿qué voy a poner? Escritorios con luz blanca y todos iguales, pues no, porque la gente es creativa. Vamos a poner áreas de esparcimiento, vamos a mover las sillas y las mesas. ¿Les voy a poner un uniforme? Pues no, ¿verdad? Son jóvenes, no les gusta el uniforme, no les gusta venir de traje y corbata, que vengan con ropa holgada y relajada. Voy a ofrecer una prestación adicional, pues a los perritos, las guarderías, las zonas de maternidad, es decir, tenemos prestaciones de acuerdo a las condiciones que tenemos dentro de la empresa. Entonces, si yo quiero hacer este incremento del pago emocional y no tengo dinero, lo primero que volteo a ver es qué prestaciones ya estoy ofreciendo dentro de la organización. Entonces, Marta tendría que voltear a ver cuáles prestaciones ya estoy ofreciendo en la empresa y ver a quién están dirigidas. Porque a lo mejor tú tienes un grupo de jóvenes dentro de tu empresa, todos están entre los 20 y los 30, y dentro de tus prestaciones tienes seguro de vida. Y francamente a esa generación no le interesa mucho. Entre Claro. 20 y 30 Sí, años no. casi no piensan en un seguro de vida, no lo valoran. Entonces habría que preguntar si lo valoran, si en realidad es algo interesante para ellos, y si no es así, pues quitas la prestación y ofreces alguna otra que sea de mayor valor para ellos. No estás gastando más dinero, simplemente estás invirtiéndolo de manera que sea atractiva para las personas en tu empresa. Y así vas a hacer con cada una de las prestaciones que tú tengas, que obviamente sean superiores a las de la ley y que puedas modificar. Cuando estas prestaciones se modifican, van a impactar las motivaciones de tu colaborador. Entonces, ahí es donde queremos atacar, ahí es donde queremos abordar las motivaciones de tu colaborador. ¿Cómo se motiva a tu gente? Y la mayoría de las personas, Marta,
renuncian a un jefe, no a una empresa. Gran parte del pago emocional va a venir de tu jefe inmediato. Capacitar a tu jefe inmediato, a los jefes inmediatos, supervisores, jefes de turno, jefes de tienda, gerentes, directores, por supuesto, líderes de equipo, todas estas personas que están en posición de poder dentro de la organización y que tienen gente que les reporta directamente, deben de estar conscientes de que existe un pago emocional, de que este pago emocional tiene un impacto en los resultados de la empresa, pero sobre todo en el bienestar de las personas en la organización. Con esta capacitación incrementa la sensación de bienestar, la percepción de bienestar de las personas en la empresa. Y número dos, vas a ir a revisar no solamente el pago emocional que recibes de tu líder o tu jefe inmediato, sino también el pago emocional lateral, ese que nos damos entre colaboradores, que yo le doy a mi compañero de trabajo, que yo le doy a mi compañera de trabajo, cuando estoy colaborando con ellos de manera respetuosa, efectiva, profesional, brindando apoyo y permitiendo que tengan también sus momentos de descanso. Y por último, Marta, si dices, bueno, yo quiero una idea y quiero aportarla y quiero hacer algo, pues mira, revisa qué tanto tiempo tu gente está trabajando. Una de las mayores quejas durante la pandemia, ya venía desde antes, pero en la pandemia se aceleró bastante, creció bastante, es el balance vida y trabajo. El balance vida y trabajo es un tema bastante sensible durante la pandemia porque hemos tenido una hiperconectividad, tenemos un exceso de conexión digital. Las personas estamos batallando para desconectarnos porque trabajamos desde casa y entonces está ahí la computadora y nos llega el mensajito el domingo o el sábado en la tarde o el viernes en la noche y en el día de descanso y nosotros nos ponemos a trabajar. Se calcula, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos, que desde que empezó la pandemia nosotros trabajamos 13 meses y medio al año. Es decir, estamos trabajando un mes y medio más, sin goce de sueldo, en puras horas extra, en ese correo electrónico que respondes por las noches, en esa presentación que estuviste afinando el domingo por la tarde, en esa vez que te conectaste un martes en la noche. Es decir, todas esas conexiones adicionales te llevan a sumar un mes y medio de trabajo al año, que nadie te va a pagar, que si bien pues estás dando el resultado, pero por otro lado te estás desgastando. Entonces, Marta, pues si quieres ir a la segura, revisa primero cómo está tu gente en balance vida y trabajo y establece un mecanismo de desconexión digital donde las personas se puedan desconectar de su teléfono celular, de su computadora, del internet, de los mensajes y llamadas del trabajo durante sus días de descanso. Eso sería una muy buena forma de abordar un primer paso, pues muy general, para implementar el pago emocional sin costo para la empresa. Está increíble. Muchas gracias, Jaime. De hecho, sí, se incrementó muchísimo la cantidad de tiempo que invertimos. Hay una publicación que habla justo del colaborador burbuja, que ya no tiene ni tiempo ni hora y va de corrido. O sea, ya hay veces que se agarra de mañana principio a fin y ya no tiene posibilidades de parar. Sigue contestando correos, sigue preparando información, sigue relacionándose con su. Ok, muchísimas gracias, Jaime. Nos pregunta Luz Hernández, doctor, ¿cómo puedo hacer si mis colaboradores prefieren más dinero y no un pago emocional? Gracias por la respuesta. Sí, Luz, mira, eso es muy común en las personas que no están muy bien educadas en temas de bienestar. ¿Cuál es la diferencia? Primero que nada, habría que revisar si verdaderamente estás pagando bien. Esa es la primera, ¿no? Entonces, pero voy a asumir que sí estás pagando de acuerdo a las tablas salariales, de acuerdo a la competitividad, estás competitivo en el mercado. Y tu gente te está pidiendo, no, en vez de que me des pago emocional, dame otra cosa. Vamos a educar con respecto al impacto del bienestar o del estrés dentro de la organización. En esa educación, la persona se da cuenta de qué es importante o de qué tan importante es el pago emocional. Por ejemplo, si tú capacitas un poco acerca de las consecuencias del estrés, de cómo eso impacta en su vida personal, de cómo hay un incremento en los índices de violencia doméstica, de enfermedades relacionadas al estrés, como tanto mentales como depresión, ansiedad y ataques de pánico, como también físicas, como dolores en el cuello, espalda baja, colitis, gastritis,
irritación de colon, problemas estomacales, emocionales, hasta algunos más graves aún como diabetes, hipertensión, ataques al corazón, por supuesto, y bueno, hasta embolias cerebrales. Todos ellos vinculados directamente a los niveles de estrés en las organizaciones. Si nosotros comenzamos a concientizar acerca de que esto existe, muchas personas no lo tienen en el radar. Dicen, bueno, pues es que yo tengo un dolor de cabeza, pero debe ser normal. Es que estoy irritable, pero pues debe ser porque así andamos todos enojados. No, 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 no andamos todos así. Anda usted así, que es diferente. Hay que ver por qué es que usted se siente así. Y probablemente eso esté vinculado al mal pago emocional que tiene la empresa. Entonces, contar con prestaciones adicionales que complementen mi salario económico puede generar mucho mayor bienestar que yo administrarlo por mí mismo. Aquí te va otra información interesante. El salario económico tiene poder de transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tomas el salario económico, Luz, y tú lo puedes transformar en lo que tú quieras. Tú recibes el salario económico y tú puedes decir, lo quiero transformar en aprendizaje. Pues me inscribo a un curso. Lo quiero transformar en trascendencia. Pues me meto a una asociación de beneficencia y lo dono, ¿verdad? O le pago la educación a mis hijos. O puedo decir, lo quiero invertir en descanso y me voy de vacaciones. Es decir, yo puedo transformar el salario económico. El salario emocional no tiene poder de transformación. Tiene que ser entregado de la forma que el colaborador lo valora. Entonces, Luz, lo que te recomiendo es que analices cuál sería el pago emocional que tus colaboradores sí valorarían. ¿Cuáles son las quejas si tienes rotación de personal, por ejemplo? ¿Cuáles son las razones de su salida? La mayoría te va a decir que porque le pagaron más en otro lugar, pero sabemos que eso es como una mentirilla para evitar roces en la salida. La mayoría se va a ir porque está una mala relación con el jefe inmediato, porque no hay las condiciones de crecimiento, porque la persona no puede, pues no tiene las herramientas necesarias para el trabajo que le exigen, o simplemente no tiene vida personal después de la vida laboral y ya no soporta el estrés. Hay que ver cuál de estos aspectos o alguno otro que las personas valoren. Y a partir de ahí, presentarles una opción de pago emocional. Y seguramente eso va a resultar de mucha más valía para que ellos puedan pues valorar el pago emocional. Pero todo esto tiene que ver con la educación. Recuerda que si no hay educación, si no hay conocimiento de que esto existe y es importante, pues no lo van a aceptar, ¿verdad? Te van a decir, no, me quieres engañar, es mentira. Es como las vacunas. Las vacunas están ahí para curar y hay gente que dice que nos van a poner un chip y que nos van a poner una antena y que nos van a poner saldo para que hagamos llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, cualquier cantidad de tonterías que se inventan y esto, ¿de dónde viene? Pues de la falta de educación. Es una falta de educación que termina por rechazar algo que está buscando ayudarte. De la misma forma, la gente que rechaza el pago emocional esperando tener solamente un pago económico, pues seguramente también les puede, si son personas así ya muy directas contigo, una frase que yo les digo normalmente es, bueno, ¿estarías dispuesto a soportar cualquier cosa con tal de que te pague más? Te puedo tratar como yo quiera. Es más, te puedo tratar mal, no como yo quiera, sino te puedo tratar mal. ¿Aguantarías trabajar aquí a cualquier hora del día? ¿Soportarías malos tratos por parte de tu jefe inmediato? ¿Estarías amarrado a trabajar aquí sin crecimiento y sin posibilidades de crecimiento haciendo el trabajo más aburrido? ¿Estarías dispuesto a soportar grandes cantidades de estrés sin posibilidad de ver un futuro mejor? Y seguramente te van a decir que no. Bueno, todos esos son elementos del pago emocional. Ahí es donde hay que trabajar. Qué interesante manera de presentarlo, Jaime, al revés, para que la gente valore verdaderamente lo que significa el pago emocional, que es para ellos de primera instancia y ayuda y beneficia pues en toda su calidad de vida. Y esta parte es un tema que se tiene que educar. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y nos pregunta Julieta Ortega. Dice, gracias Maru por el espacio. Le damos las gracias a Maru. En la empresa donde trabajo me piden que presente un plan de acción para implementar un esquema de salario emocional. Mi pregunta sería, ¿por dónde debería comenzar o qué puntos debo considerar primero para generar este plan? Mira, volvemos a lo mismo. El plan tiene que estar personalizado. Julieta, ¿verdad? Dijiste. Julieta.
Es correcto, es Julieta, sí. Sí, Julieta. Entonces, Julieta, el plan tiene que estar personalizado. No puedes más que aprender de otras organizaciones, pero no copiar. Aquí no es como en la escuela que podías sentarte ahí la copiecita del proyecto más o menos y cambiarle algunas cosas. Aquí hay que ir viendo qué puedes aprender de lo que le sucedió a otra empresa para implementar en tus procedimientos de diseño del salario emocional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Número uno, tablas salariales. Primero, dinero, asegurarte que pagas bien. Número dos, revisar tus prestaciones y beneficios actuales. ¿Cuáles tienes? Número tres, haz un estudio de diversidad generacional. ¿A quién le estás hablando? Ustedes tienen mayor generación X, millennial, baby boomers, centennials. ¿Cuál es la mayor parte de tu población dentro de la organización? Siguiente paso, bueno, aprende cómo se motivan estas generaciones y ten charlas, focus groups, charlas uno a uno con las personas dentro de la organización. Aplica una herramienta de medición. Yo recomiendo pues la que yo utilizo, que es Tarrix, que es la herramienta que mide la calidad del pago emocional. Esta herramienta te permite medir 9 elementos del pago emocional, 5 categorías de la percepción subjetiva del bienestar, 7 motivaciones y cuando mezclas todo, te dice qué necesitas hacer para mejorar el salario emocional. O sea, te hace la tarea prácticamente. Entonces, pero ya que tienes una medición, puedes decir, estas son las áreas que necesito trabajar. Y estableces una estrategia entendiendo que el salario emocional no es una cuestión de una sola vez, sino que tienes que planear una estrategia de implementación, comunicación, onboarding, todo el proceso para llevar a cabo una estrategia de entre 6 meses y un año. No te va a costar, eh, de hecho, muy poquito. Si te llega a costar, va a ser muy poquito. Si traes presupuesto, pues obviamente puedes invertir más y arreglarla más bonita, ¿verdad? Pero podrías hacerlo con presupuesto cero. Nosotros en la certificación de embajadores del Emotional Paycheck, a los alumnos les enseñamos cómo hacer una estrategia de pago emocional desde cero y con cero presupuesto. Decimos, no puedes gastar absolutamente nada de dinero, la empresa te dijo que no tienes presupuesto y desde cero vamos a diseñar qué tienes que hacer. Y son los pasos básicamente que te estoy compartiendo, obviamente con el sistema de medición Tarrix y posteriormente, pues bueno, vas conectando algún indicador, cómo poder hacer que funcione un programa de pago emocional. Como última parte de esto, Julieta, te quisiera comentar, es importante que tu programa de bienestar, felicidad o pago emocional esté vinculado a un indicador financiero. Ok. Muchas veces Ujú. los departamentos de gestión de talento se alejan de estos indicadores financieros y es un grave error. En realidad deberemos de mantenernos cerca de los indicadores financieros porque es donde se generan los cambios que la empresa puede replicar y repetir. Si un programa de bienestar organizacional tiene un impacto en el retorno de inversión, pues obviamente la empresa lo quiere replicar, lo quiere repetir, lo quiere reforzar y probablemente te den presupuesto para el otro año. Entonces, eso es importante de acercarnos. ¿Qué indicadores puedes afectar? Por ejemplo, reducir la rotación de personal, incrementar la productividad y las ventas, reducir el número de accidentes, el ausentismo o el ausentismo presencial o presentismo. Es decir, buscar monetizar cómo es que este programa de bienestar te puede funcionar. Pero bueno, ahí ya más o menos te di una idea de los pasos. Sí, Maravilloso. pues, yo sí sugiero aplicar una herramienta de medición para que puedas hacer algo más personalizado. Muchísimas gracias, Jaime, maravilloso. Nos pregunta José García, ¿qué medidas concretas se pueden utilizar en una pyme? Y nos manda saludos a RHTV. Gracias. ¿Es su nombre cuál es, perdón? José García, él José seguramente García. trabaja en una pyme y dice, ¿cuáles son pues las medidas que se pueden utilizar en una pyme? Ujú. Mira, la pyme, como cualquier otra organización, pues requiere de un pago emocional equilibrado. Una de las cosas interesantes es, volvemos a lo mismo del pago emocional, es que como es un modelo, lo que se ofrece como pago emocional o emotional paycheck, es un modelo que aplica para cualquier grupo de personas. El pago emocional funciona en algo que se llaman microclimas. Mientras el pago económico es global en toda la organización, el pago emocional funciona en un microclima. ¿Qué quiere decir? Que es un departamento, 20 personas, 15 personas, 10 personas. Es decir, esos pequeños microclimas generan un pago emocional.
Y este se ve reflejado por la calidad de las relaciones que tienen el jefe y el empleador, el jefe y el empleado, los colaboradores entre sí y el servicio al cliente. Estos pequeños microclimas se van sumando para generar un gran clima organizacional. Cuando tú hablas de un pyme, pues es igual que cualquier otra organización. ¿Por qué? Porque cuando yo llego, por ejemplo, uno de nuestros clientes es McDonald's. Y yo llego a McDonald's y pues imagínate la cantidad de personas y unidades de negocio. Y pues bueno, llego con ellos y estamos trabajando, pero al final de cuentas yo termino dividiéndolos en pequeños grupos que pues son 10, 12, 15 personas, 20 personas a lo mucho, porque todos dependen del mismo jefe inmediato, y ahí es donde medimos en ese microclima la calidad del pago emocional. Entonces, la pyme, pues podría ser esas 10, 15, 20 personas, ¿no? Entonces, no hay ninguna diferencia. Y a lo mejor, bueno, obviamente una empresa transnacional, pues tiene un poquito más de presupuesto, pero como te digo, nuestros programas de pago emocional son presupuesto cero. Cualquier persona los puede utilizar, cualquier persona los puede aplicar, porque están basados en su mayoría en la calidad de las relaciones interpersonales, la calidad de las expectativas que se generan a futuro, el balance vida y trabajo, la cantidad de reto y aprendizaje que la persona obtiene dentro de la organización y pues bueno, obviamente el salario económico que percibe, la capacidad financiera que tiene. Entonces, con estos elementos, es de la misma forma que cualquier otra transnacional, puedes aplicar una herramienta de medición que es sumamente económica, se llama TARRIX, mides cuál es tu condición actual y generas tu estrategia de acuerdo a las recomendaciones que la misma herramienta te brinda, ¿verdad? Maravilloso. De hecho, entonces ya no hay ningún pretexto para poder implementar un modelo de pago emocional. No Así necesitas es. presupuesto, ¿no? Ujú. Y partes de lo que tienes en la organización. Así es. Ahora, Eso es eso por un lado y por maravilloso. otro, pues es parte de la ley aparte. En México, la norma 035 nos obliga a reducir los factores de riesgo psicosocial y hay ciertos mecanismos que nosotros tenemos que implementar para incrementar el salario emocional o el pago emocional. Entonces, sí es bien importante que nosotros estemos conscientes de esta norma. Y está la norma 036, que también contribuye al bienestar porque es la norma de ergonomía. Entonces, que si yo me voy a estar más saludable o bueno, estoy cuidando de mi salud mientras trabajo por las condiciones en las que trabajo, ¿verdad? Entonces, sí es bien importante que ya sea por ley o por gusto o por decisión de ayudar o también por resultados económicos, invirtamos en programas de pago emocional. Muchísimas gracias, increíble. Entonces ya vimos que no hay ningún pretexto para llevar a cabo esta nueva forma de compensar y además educar a nuestros colaboradores para poder, digamos, tener un bienestar dentro de la organización. Nos pregunta Karina García, ¿cuáles serían los indicadores para medir en mi empresa la efectividad del pago emocional y poder relacionarlo a la rentabilidad de esta? Muy buena pregunta. Mira, Karina, uno de los indicadores más sensibles para los programas de bienestar es la retención de talento en las organizaciones. Hemos visto que hay problemas de rotación de personal. Incluso durante la pandemia, la rotación de personal no se detenía en las organizaciones, contrario a lo que esperábamos o lo que creíamos que, pues bueno, en tiempos de pandemia, ante la posibilidad de que las empresas cerraran y se redujeran las oportunidades de trabajo, pues obviamente algunas industrias sí sufrieron algún golpe en algunas áreas, además de el área restaurantera, las hotelerías y demás, por razones obvias, pero muchas otras industrias pues siguieron teniendo los mismos niveles de rotación que tenían anteriormente. Entonces el índice de rotación es un factor que puedes monetizar de forma muy sencilla. Eh, Nosotros tenemos una calculadora que está disponible gratuitamente en emotionalpaycheck.com. Das clic en alumnos, tienes acceso libre y luego dice calculadora de rotación. En esa calculadora de rotación nosotros te ayudamos a medir la carga lateral mientras no tienes ocupada la vacante, la reducción de la productividad, obviamente los costos de vinculación y desvinculación, el proceso de entrenamiento, el onboarding, todos los materiales que le das a la persona para que realice su trabajo y el impacto en la carga lateral, es decir, cuando pusiste a otras personas a trabajar mientras esa persona no estaba ahí, más los costos de contratación porque pues cuánto se le paga al gerente que hace entrenamiento, al que hace la contratación, al que entrevista a gente.
Y todos estos costos escondidos de la rotación de personal es dinero que las empresas están gastando de forma innecesaria y sin conocerlo. Las empresas están gastando constantemente dinero que sin darse cuenta porque lo asumen como un costo de operación de recursos humanos cuando no tiene que ser así. Entonces, cuando ves ese número, Karina, y lo puedes reducir, pues obviamente ahí ya tienes un indicador financiero bastante confiable que puedes vincular a tu programa de pago emocional. Entonces dices, yo voy a implementar mi programa. Ahorita tengo una rotación de personal del 70% y luego pues la quiero reducir al 50% como un primer paso. Yo voy a ese 20%, ¿cuánto me significa en dinero? Después de que he calculado con esta calculadora que tenemos muy completa ahí la página del instituto, puedes calcular cuánto te cuesta ese 70% y pues por consiguiente puedes calcular esos 20 puntos que buscas ahorrar o los 10 o los 5, los que tú decidas ahorrar, cuánto dinero sería. Entonces supongamos que tú vas a ahorrar 20 puntos. Esos 20 puntos significan $300,000, que no me parece nada ajeno a la realidad, la cantidad que te estoy dando. Entonces, tú vas a buscar generar un ahorro a la empresa de $300,000. Esos $300,000, ¿cuánto te va a costar obtenerlos? Y dices, cero. Pues cualquier persona, cualquier empresario se va a poner contento. Cualquier empresa va a estar en una condición formidable de poder generar un ahorro de $300,000 o de $200,000 sin tener que hacer una inversión. O incluso si llegas a hacer una inversión de $1,000, $2,000, $5,000, pues estás recibiendo 300 de retorno. ¿Qué inversión te da un rendimiento de 5,000 a 300,000? Pues obviamente ninguna. Es un ahorro que es muy atractivo para las organizaciones. Entonces sí es bien importante que nosotros estemos conscientes de que esta vinculación que tú preguntas, Karina, que tú estás buscando, es muy importante, que conectemos a indicadores. Ese es uno, la rotación de personal. También puede ser el ausentismo. ¿Cuánto te cuesta el ausentismo? También tenemos la calculadora que calcula el ausentismo y el costo del ausentismo de acuerdo a lo que gana el colaborador. Volvemos a lo mismo, la baja de la productividad, la carga lateral y demás. Y vuelves a hacer tu cálculo. ¿Cuánto pienso reducir el ausentismo? Porque está comprobado que con bajo pago emocional, la gente falta más, casualmente en viernes y en lunes, que ese es un indicador claro de que la persona no quiere estar en la empresa, se enferma, entre comillas, en viernes y en lunes. ¿Verdad? O sea, básicamente podríamos decir que gran parte de las personas, los colaboradores, pues te están mintiendo, no quieren estar en la empresa y por eso pues buscan acomodar ahí sus enfermedades o sus permisos o cuando no se vea tan mal que voy a pedir un día de el sick leave, ¿verdad? De que me voy a salir porque estoy enfermo, pues siempre va a ser en viernes o en lunes, casualmente, ¿no? Entonces, esto lo puedes reducir y tener un impacto directo en el ahorro de la empresa. Está comprobado que con alto pago emocional la gente va más a trabajar, es más productiva y obviamente permanece más en la organización. Ahí está, rotación de personal, productividad, ausentismo. Esos 3 indicadores tú los puedes utilizar para vincular tu programa de pago emocional a los resultados del negocio. Eso es algo que nosotros vemos muy a menudo en la certificación de embajadores del Emotional Paycheck, donde les buscamos ayudar a conectar esos indicadores con los programas de pago emocional que implementen, ¿verdad? Que de preferencia van a ser costo cero, pero que si llegan a costar algo, pues bueno, seguramente es muy poco comparado con el retorno que ofrece. Totalmente, porque de hecho puede ser autosustentable el programa, ¿no? De lo que se va Sí, ahorrando en temas de rotación, de absentismo, se vuelve autosustentable el programa. Literalmente se paga solo lo que uno invierte. completamente. Sí, de eso se trata, de que las personas en las empresas se den cuenta de que hay dinero que se está gastando innecesariamente. En inglés decimos unknowingly Totalmente. and unnecessarily, sin saberlo y sin quererlo, ¿verdad? Y sin que haya necesidad. Entonces hay que ir por esos costos de operación que no son necesarios. Maravilloso, la verdad es que no hay pretexto, no hay pretexto para implementar tu programa Paycheck. Uh -huh. Peter Dávila nos dice que
por supuesto, doctor Jaime, te agradece por tu tiempo, el conocimiento que estás compartiendo con todos, estás como dándole luz a mucha gente que no sabe cómo implementar su pago emocional. Y dice, ¿nos puedes hacer o nos puedes ayudar con una implementación de pago emocional en una población de millennials y generación X? ¿Cómo puedes Claro, hacer esta sí. implementación en ese tipo de generaciones? Mira, primero que nada yo quisiera comentar, hay un término que yo introduje al mundo del bienestar, que es el término del migrante generacional. Si bien siempre estamos hablando de generaciones, en lo personal, y repito, es un término que yo introduje, migrante generacional, si bien hablamos de generaciones, ese estereotipar generaciones termina siendo hasta cierto punto discriminatorio. Entiendo que para tomar decisiones globales la estadística es de mucha utilidad. Sin embargo, para tomar decisiones locales, en esos microclimas donde funciona el pago emocional, el tomar decisiones basados en estadística como las generaciones pudiera hacer más daño que bien. Voy a explicar por qué. Si nosotros tenemos a una persona, y yo quiero que pienses en esto, Peter, mientras estoy compartiéndolo y todos los demás que nos están escuchando, ¿conocen ustedes a alguien que pertenece a una generación como por ejemplo arriba de 60 años? A lo mejor generación baby boomer. Una persona en esa generación, pero que tiene acceso a la tecnología, le gusta la innovación, está súper al día en las cosas que se hacen en el día al día, en las redes sociales. ¿Conoces a alguien así? Yo sí, yo conozco a varios. A ellos yo les llamo migrantes generacionales. Han logrado nacer en una generación y tener una migración hacia otra. De la misma forma, se dan migraciones en el sentido opuesto. Jóvenes que pues no quieren lo que típicamente se esperaría que quisiera un millennial. Es decir, no están buscando el viaje, el descanso, el trabajar desde un dispositivo, sino que son jóvenes más enfocados a trabajar en una empresa, hacer carrera, escalar posiciones. ¿Por qué? Porque es más, son migrantes generacionales que se comportan más como la generación X. Están un poco más apegados al trabajo, a ser workaholics como la generación X. Y así se dan en todos los sentidos. Personas jóvenes que piensan como baby boomers, personas generación X que piensan como centennials y centennials que están pensando como generación X. Todos ellos son migrantes generacionales. Entonces, eso es lo primero que quisiera dejar claro. Pero entiendo que la pregunta, Peter, es cómo puedo yo ayudar a que la generación X y la generación millennial coincidan. Una vez más, el tema es educación. Lo primero que debemos de concientizar a la generación X es que la generación millennial fue educada por nosotros. Yo soy generación X. Entonces, la generación X educó a la generación millennial. No estoy diciendo que tú personalmente educaste a cada uno de los que están ahí en las millennials, pero todos los errores que se cometieron durante la época de la generación X fueron vistos por la generación millennial y están buscando no cometerlos. Por ejemplo, la generación X, workaholic, adicta al trabajo. Entonces, ¿qué dice la generación millennial? Oye, no, yo no voy a estar trabajando toda la vida, ¿verdad? La generación X, ¿de qué se quejaba? Mi jefe me bloqueó, estuve luchando por un aumento y no me lo dieron, el crecimiento que me prometieron nunca me llegó. Y entonces, ¿qué dice el millennial? Dame crecimiento rápido, yo estoy buscando un buen jefe, a mí que me traten bien. Como podemos ver, el resultado de esta generación no es más que la respuesta a lo que le pasó a la generación previa. Ese comportamiento es bien importante generar conciencia porque eso abre que las personas de generación X digan, es cierto, esta persona está respondiendo a aquello que nos sucedió a nosotros. Ahora hay que ir también al otro lado y ver, ok, bueno, generación millennial, esto es lo que tú estás buscando. ¿Qué pasaría si se te da todo eso y a todo mundo se le da todo eso? ¿Qué sucedería? Y entonces seguramente van a encontrar un balance donde también hay algo que aprender de esa generación previa, generación X, que tiene algunas cosas que pues puedes valorar y que no necesariamente son cosas que quisieras cambiar. Entonces ese es el primer paso. El segundo es, como lo comentaba, ver de forma grupal cómo podemos aprovechar las ventajas de las dos generaciones.
Y cómo podemos, es como un análisis FODA o DAFO, como le digas, ¿verdad? Pero es donde vas a ver fortalezas, oportunidades, desde desventajas y amenazas, ¿verdad? Donde vas Amenazas a y ver oportunidades. oportunidades y amenazas, sí. Entonces, todo esto lo vas a ver en cada una de las generaciones, y cuando las pones una junto a la otra, te vas a dar cuenta que se pueden complementar. Esa educación la tienes que brindar a tus colaboradores, porque si no hay educación, recuerda que todo mundo llama barbarie aquello que está ajeno a sus costumbres, ¿verdad? Voltaire. Eso, estoy citando a Voltaire para que no vayan a decir que me estoy robando sus frases, pero es todo mundo llama barbarie aquello que está ajeno a sus costumbres. Si no capacitas a las personas acerca del por qué se dio cada generación, no vas a poder permitir o facilitar el proceso de que ellos admiren, aprecien, acepten y aprovechen aquello que esa generación tiene para brindar. Nosotros en la certificación, en el nivel 2, lo que hacemos es un análisis de diversidad generacional dentro de la empresa, donde vas a ver cuál es la diversidad generacional que tienes, porque también otra cosa que sucede, Peter, es que las personas tendemos a creer, nos vamos con la idea del mercado. Es que ahorita todos son millennials. Mucha gente me ha llegado así. No, es que cómo tratar con millennials y cómo ver a los millennials y los millennials y los millennials y los millennials. Y analizas la diversidad general de su empresa generacional y te das cuenta que la mayoría son generación X. ¿Por qué estamos hablando de los millennials si ni tienes millennials, verdad? Entonces, hay que hacer un análisis de qué tienes en tu organización para poder abordar ese tema pues con mayor especificidad, Peter. Muchísimas gracias, Jaime. Qué maravillosa conversación. La verdad es que creo que a toda la gente nos has ayudado a entender el pago emocional, cómo se establece, qué cosas pensamos que pueden tener límite para la implementación y no es así. Y la verdad es que agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo la verdad es que estoy encantada porque mucha de la información le va a servir pues, al gremio de recursos humanos para entender de qué forma puede establecer un pago emocional en su organización y por supuesto te puedan contactar. ¿Dónde te pueden contactar, doctor Jaime, para que si requieren asesoría en sus empresas? Claro, el Instituto Emotional Paycheck está afincado en Niagara Falls, en Ontario, Canadá, pero operamos a nivel mundial y lo pueden encontrar en www.emotionalpaycheck.com. www.emotionalpaycheck, con CK al final.com. Y bueno, impartimos certificaciones para líderes de todos los niveles y para empresas de todas las industrias. Hemos trabajado en 18 países en América y en Europa con empresas de todos los tamaños, desde pequeñas empresas de 5, 7, 10 personas hasta transnacionales como McDonald's, Kia Motors, PepsiCo, bueno, por mencionar algunos de los nombres que tal vez conozcan. Hemos trabajado con muchas entidades financieras como bancos, Banco del Pacífico en Ecuador, Banco Industrial en Guatemala, Banco Promérica, o Telefónica en España, es decir, empresas de todos los tamaños que ya están implementando las certificaciones de pago emocional. Entonces, pero es para cualquier persona que tenga gente a su cargo. Esto es una habilidad que también permite que las personas que están en RH, por ejemplo, en gestión de talento, que pues entiendo que es el mercado primordial de RHTV, el prepararse para poder llevar a cabo el puesto de People Experience. Cuando tú quieres estar a cargo de la experiencia del colaborador en la empresa, pues este programa de Emotional Paycheck es una excelente herramienta para poder hacerlo. Nosotros prácticamente te llevamos de la mano para que manejes la experiencia del colaborador dentro de la organización. Fantástico, Jaime. Pues doctor, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, la oportunidad de haberte escuchado fue maravilloso para la comunidad de Recursos Humanos TV. La verdad es que estoy encantada, mucha de la información nos sirve no solo a ellos, sino a nosotros también que asesoramos algunas compañías. Muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que queremos agradecer a People Cloud, es un software de recursos humanos y nómina para empresas que necesitan optimizar la gestión de los recursos humanos. Desde 49 pesos por empleado te puede servir para que puedas administrar tu talento. Y bueno, agenda por favor tu demo, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos. Le agradecemos de verdad infinitamente al doctor Jaime Leal que nos haya acompañado en este programa Frente a Frente y muchísimas gracias a la comunidad de Recursos Humanos TV que siempre está con nosotros los días jueves. Jaime, un mensaje final, por favor.
No, pues la verdad es que recordemos que el salario económico atrae talento, pero el pago emocional es el que lo enamora y le permite ser exitoso. Muchas gracias por la invitación. Fantástico, doctor Jaime, te agradecemos muchísimo y bueno, pues esperamos que estés muy bien de salud allá en Canadá y pues, muchísimas gracias a todos. Seguramente Maru ya estará la siguiente semana con todos ustedes. Mi nombre es Liz Escalante y les agradecemos muchísimo a todos. Que tengan una excelente noche. Un abrazo.